¿Qué tal, amigos? Toca el turno de presentar a la abogada Patricia Muñoz, especialista en Derecho Deportivo y quien el día de hoy, en el marco de nuestro seminario de entrenamiento, nutrición y acondicionamiento físico, nos va a hablar al respecto de elementos que tienen que conocer todos los entrenadores en el marco legal que nos va a compartir a partir del día de hoy en Escuela de Entrenadores de Acondicionamiento Físico y Fitness. Un gusto recibirte, Pati. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Efectivamente, el día de hoy vamos a ver los derechos y obligaciones que todo entrenador deportivo debe de conocer. Ok, pues entonces, sin más por el momento, te dejo para que des tu clase y muchas gracias, Pati, bienvenida. Gracias a ti. Con permiso. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente un tema que casi no tocamos, ¿no? Y que pocas veces vemos son los derechos y obligaciones del entrenador deportivo. Muchas veces me han preguntado qué tiene que ver derecho con deporte y tiene que ver muchísimo. No los quiero atiborrar de información ni de artículos, no vamos a ver de hecho tanta información al respecto. De hecho, normativamente hablando, la figura más desprotegida siempre pensamos que es el deportista, sin embargo no lo es el entrenador deportivo. Entonces vamos a ver lo que dicen las disposiciones al respecto, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pero sobre todo quiero que vean, quiero dejarles algunos tips para el día a día, ¿no? Y que veamos cuáles son las responsabilidades también en las que puede incurrir un entrenador deportivo. Sin más preámbulo, el primer documento que sí voy a hacer referencia, ¿no? Para que lo tengamos como tal, es la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Sabemos que el término genérico es cultura física y el término en específico es deporte, ¿no? Muchas veces a todo le llamamos deporte, pero bueno, esta carta habla de la educación física, la actividad física y el deporte como manifestaciones de la cultura física. Dentro de esta carta veremos que en el artículo primero nos señala el derecho que tiene todo ser humano, el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte sin ningún tipo de discriminación, ya sea está basada en el origen étnico, en sexo, orientación sexual, idioma, religión o alguna otra condición. Ahora bien, con respecto al papel que juega el entrenador deportivo, vemos que en el artículo 7 nos establece que toda persona que asuma la responsabilidad de la educación física, la actividad física y el deporte debe tener formación y perfeccionamiento profesional permanente apropiado. ¿En qué se traduce? En capacitación. La capacitación es uno de los derechos principales que nos establece la normatividad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ahorita lo vamos a ver. Y que como tal se vuelve un derecho, pero también una obligación. ¿Cuántas veces no ponemos ejercicios, ¿no? En este caso, a nuestros atletas, a nuestros deportistas, a nuestros entrenos, ejercicios que nos pusieron a nosotros en su momento? Sin embargo, la metodología, pues evidentemente también va sacando nuevos avances, entonces debemos de verificar, ¿no? que las cargas de entrenamiento que estamos poniendo son adecuadas. También este artículo nos habla de que al personal al que se le haya impartido esa formación o capacitación debe obtener un reconocimiento, ¿no? Uno de los derechos también que vamos a ver en la legislación nacional es que el entrenador también tiene derecho a reconocimientos e incentivos económicos, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Otro de los puntos es que se debe ofrecer una formación y supervisión adecuadas hacia las personas que ejercen puestos de entrenamiento, puestos directivos, etcétera, etcétera. Y por último, este instrumento nos habla de que se debe ofrecer posibilidades en materia de inclusión o de formación inclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no nada más vamos a entrenar a personas convencionales, se le llama, sino personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Ahora bien, vamos a ver lo que señala la Ley General de Cultura Física y Deporte, que es la ley que regula en nuestro país la materia como tal. Vamos a ver que no hay muchos, la verdad, muchos derechos y obligaciones, no hay un catálogo como tal de derechos y obligaciones para el entrenador deportivo. Sin embargo, de la lectura integral de la misma se desprende. Vamos a ver lo que les decía hace ratito, ¿no? Que señalaba la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, nos señalaba como uno de los derechos principales el derecho a la capacitación. Vamos a ver que en esta ley, en la Ley General de Cultura Física, nos establece el derecho a la capacitación, ¿no? Tanto por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través de los organismos reconocidos,
como del Comité Olímpico Mexicano. Entonces, este derecho que les decía, que a su vez se vuelve una obligación, ¿no?, por parte del entrenador deportivo, pues es estar en constante capacitación y en constante certificación para el desarrollo de su actividad. El segundo derecho, que esto ya viene más en un tema de deporte federado, en un tema de la estructura de lo que es el SINADE. El SINADE es el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, es derecho a acudir a una instancia especializada en materia de justicia deportiva, que se llama la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Para quienes no la conocen, se puede nombrar como la CAD, ¿no? Y en este caso, cuando consideras que alguna de tus derechos han sido violentados, puedes acudir a esta comisión. Otro de los derechos es aquellos entrenadores, te dice la ley, que integran el padrón de alto rendimiento dentro del RENADE, que es el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, deben contar con un seguro de vida y gastos médicos mayores. Aquí quiero hacer un paréntesis. La ley te dice que todos los deportistas tienen derecho a recibir atención médica. Mi pregunta sería si el entrenador deportivo no tiene derecho a tener esta atención. Pues claro que sí, ¿no? Sin embargo, lo que les decía, la ley hoy por hoy desprotege mucho esta figura. Ha habido muchos intentos y ha habido muchas propuestas a nivel reforma de ley para que sea mucho más extenso. De hecho, les comento que en Colombia, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley del entrenador deportivo. No un capítulo, no una sección, una ley del entrenador deportivo. Entonces, ahí vemos también la importancia que se le da a esta figura. El último derecho que nos señala la ley es derecho a recibir incentivos económicos con base en resultados obtenidos. Nuevamente hablamos sobre todo el tema del alto rendimiento. Sin embargo, cuando nos dirigimos al alto rendimiento solamente es la punta de la pirámide. Estamos dejando a un lado todo lo que es la base, ¿no? Entonces, también tenemos que enfocarnos hacia la base de la pirámide y no solamente en el tema de alto rendimiento. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en los pasados Juegos Panamericanos vimos, y es de destacar, no solamente es lo que hace falta, también lo que ha sido correcto, vimos que se dieron incentivos económicos a los atletas, pero también se dieron incentivos económicos a los entrenadores. Por otro lado, lo que les decía, la atención médica, que debe ser de manera obligatoria también para el entrenador deportivo, lo que les hablaba de la capacitación, ¿no? Que en ese sentido debe ser de manera constante. Y por último, en el tema de que se vean violentados algunos derechos o los derechos en materia deportiva, pues está la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Ahora bien, la Ley de Cultura Física señala 3 obligaciones del entrenador deportivo, lo cual es mínimo para toda la actividad y toda la trascendencia que realizan. Siempre les digo, cuando les hablo, por ejemplo, a los profesores de educación física y a los entrenadores, que estamos trabajando con seres humanos, ¿no? En el caso del profesor de educación física, si el de matemáticas se equivoca, si el de español se equivoca, corrigen el pizarrón. Sin embargo, si tú te equivocas, estás tratando con un ser humano y las consecuencias, pues obviamente repercuten en la persona. Entonces, dentro de las obligaciones es que aquellos que reciban apoyos económicos deben participar en eventos a los cuales sean convocados, ¿no? Igual se vuelve a enfocar en el tema de alto rendimiento, llámese Olimpiada Nacional, llámese Juegos Panamericanos, Olímpicos, etcétera. El segundo punto es hacer del conocimiento en los casos de dopaje. Este punto es muy importante, ¿no? Uno de los principios que maneja la Ley de Cultura Física y que se manejan a nivel internacional es el del juego limpio, es precisamente que no exista ninguna cuestión externa entre competidores, ¿no? Que pueda ayudarlos, ¿no? Como es un amaño de partidos, como puede ser un tema de dopaje, de violencia, ¿no? Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Siempre que pensamos en la palabra dopaje, pensamos en sustancias prohibidas, ¿no? O más conocidas, o la gente lo conoce como drogas, ¿no? Que no necesariamente. Pero en materia de dopaje, no solamente las sustancias prohibidas son, en este caso, para sancionar a un deportista, sino que además, por ejemplo, hay ciertos protocolos que se deben de cumplir, hay controles, hay criterios de localización de deportistas, ¿no? Inclusive si el entrenador, por ejemplo, le ofrece una sustancia prohibida, también puede incurrir en algún tipo de responsabilidad, ¿no? Aquí, haciendo un breve paréntesis, es si el entrenador tiene conocimiento, por ejemplo, de que el deportista está consumiendo una sustancia prohibida,
también debe tomar las acciones pertinentes. De lo contrario, se estaría convirtiendo o puede ser también sancionado, aunque él no haya ingerido ninguna sustancia, ¿no? Hay un tema también que quiero recalcar, por ejemplo, en el caso de las lesiones, es de suma importancia, y ahorita ya voy a empezar con los tips, es de suma importancia preguntarle siempre también al atleta, preguntarle al deportista, al entreno, en qué condiciones se encuentra, ¿no? Cosa diferente es que la persona que estamos entrenando no nos diga que está utilizando una sustancia, no nos diga que está lesionado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se puede incluso agravar la lesión. En el último dice, debe actuar en el marco o conforme a sus condiciones para prevenir y erradicar la violencia. También uno de los grandes cánceres que existe en el deporte es la violencia en el ámbito deportivo. Aquí el entrenador juega un papel fundamental al ser una guía para el deportista, o más que una guía, siempre lo comento, para el deportista. Entonces, vamos a empezar con los tips, ¿no? que yo le llamo el ABC que debe saber todo entrenador deportivo. Siempre les digo, como primer paso, ¿no? Y como tip del día a día, les digo, cuando recibas a una persona, llámese a un alumno en la clase de educación física, llámese a un entreno en el gimnasio, llámese a un atleta inclusive, tienes que seguir 3 pasos. El primero, ¿no? Como tip, el A, es pedir un certificado médico, ¿no? Aunque en la institución donde estés laborando no te lo pidan, o incluso te digan que no es necesario, tú pídelo, ahora sí que para protegerte, porque te voy a decir, si sucede alguna cuestión, ¿no? Fuera de lo común, lo llamaríamos, ¿quién es el primero que voltean a ver? No voltean a ver no sé, el dueño del gimnasio, voltean a ver al entrenador. Entonces, lo primero que es pedir un certificado médico, que tenga una cédula, de preferencia que sea de una institución pública. Sin embargo, sabemos que también por los trámites pues no es tan fácil sacar un certificado o sacar una cita para un certificado médico en una institución pública. Pero si no, con que tengas tú una cédula, ahí te estás protegiendo. Ese es el primer paso. El segundo, y no solamente el certificado médico, que ese es el básico, ¿no? Si tú te vas a hacer un certificado médico, por ejemplo, en el consultorio de aquí de la esquina, o sea, nada más te toman la temperatura, ciertas medidas, ¿no? Te pesan y te preguntan si tienen alguna cuestión adversa, dices que no, y te ponen, está en este caso apto para realizar cualquier actividad física. Ojo con lo que ponen, cualquier actividad física, no están hablando, digamos, de qué tipo de intensidad, qué tipo de cargas, etcétera. Entonces, el certificado médico no es suficiente, ese es el primer paso. El paso B, o el tip 2, es que en este caso hagas un cuestionario o una evaluación sobre cómo está la persona que estás tú atendiendo. En este sentido, si tiene, por ejemplo, antecedentes, cuestiones adversas, enfermedades crónico-degenerativas, algún tipo de situación que tú debas de conocer para dosificar adecuadamente las cargas de entrenamiento, ese es el segundo paso. Y el tercer paso es que te firmen una carta responsiva, ya que te diste cuenta de que tienes un certificado médico, que tienes una cédula que te avale, que estás consciente de cuáles son las condiciones de la persona, del atleta o del entreno que tú estás decidiendo, en este caso, acompañar. Y en el tercero, que firme una carta responsiva, ¿no? En donde él está consciente de que se encuentra en condiciones para realizar actividad física y que por ende está consciente que puede tener algún riesgo. Evidentemente no es lo mismo un riesgo, por ejemplo, si yo voy a practicar un arte marcial, un deporte de combate, su servidor estuvo 18 años en karate, entonces no es lo mismo, sabes tú perfectamente a lo que vas. Sin embargo, cuando vas a un gimnasio es diferente, pero sabemos que al final de cuentas la actividad física conlleva un riesgo mínimo, pero lo lleva. Entonces ya con esos 3 documentos, que es el ABC, como yo le llamo, tú te avalas respecto a cualquier situación. Ahora, si estás entrenando, por ejemplo, menores de edad, evidentemente la carta y todo tiene que ir firmado por el padre, la madre o el tutor. Si es un adulto mayor, pues en el cuestionario van a salir situaciones que tenga. Sin embargo,
evidentemente pues, no es lo mismo entrenar a un joven, a un adulto, que a un adulto mayor. Entonces ahí tú ya te vas a dar cuenta de cuáles son las condiciones en las que se encuentra esa persona, y al final en la carta no es que te diga que está en un estado óptimo, pero simplemente que te diga que te ha dicho exactamente en las condiciones en las que está, cuáles son las enfermedades que tiene, si tiene obesidad, si tiene obesidad mórbida, si tiene sobrepeso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esos 3 documentos que yo le llamo el ABC y que son los tips que quisiera dejar en esta primera charla, es con los que día a día tú te puedes proteger respecto a alguna situación. Evidentemente, la certificación que decíamos en un inicio, la capacitación que debe tener todo entrenador deportivo es fundamental, porque si sucede alguna cuestión, que de hecho me han llegado varios casos inclusive a oídas, que se caiga la barra, no sé, en el bench press, que se caiga o que la persona se caiga en la sentadilla porque el peso fue excesivo, ahí lo primero que van a preguntar es, bueno, ¿quién estaba ahí? ¿No? ¿Dónde estaba el entrenador? ¿Había entrenador de piso? ¿Había EP? O sea, ¿quién estaba ahí para vigilar? Lo que se recomienda sobre todo a los centros deportivos, a los gimnasios, es que por lo menos haya 2 entrenadores ¿cómo se llama? En supervisión, porque si sucede alguna situación y el otro entrenador estaba atendiendo a una persona, ahí pudiera haber algún tipo de responsabilidad. También se recomienda que los aparatos estén a distancias prudentes, ¿no? Sabemos que cuando estamos cargando cierto peso, pues también pierdes un poco también la noción del espacio y puede haber algún tipo de accidente, ¿no? Ahora, ¿cuándo no hay responsabilidad? ¿No? Que ahorita vamos a entrar al tema de responsabilidad. Cuando hay una situación, le llamamos de fuerza mayor, ¿no? Cuando empieza a temblar y se cae a lo mejor alguna de las pesas, se le cae a alguno de los usuarios en el pie y le fractura el pie. ¿Puede pedir algún tipo de responsabilidad? Pues podría, pero realmente no va a proceder porque no pudimos prever que iba a temblar, que iba a estar en ese momento, que iba a haber, por ejemplo, alguna cuestión de vandalismo, un acto de vandalismo. Son cuestiones que no se pueden prever. ¿Qué sí se puede prever? Lo que decíamos, la cuestión del estado de salud en donde están las personas, lo que siempre hablamos del ABC, y lo vuelvo a repetir para que quede muy claro, el certificado médico, el tema del cuestionario y la carta responsiva. ¿Qué más podemos prever? Que los aparatos estén en plenas condiciones, ¿no? Otro tema de los que hablamos es responsabilidad en gimnasios, que estén, por ejemplo, las caminadoras estén en mantenimiento, que los aparatos no es que sean nuevos, simplemente que tengan el adecuado mantenimiento, que tengan espacios amplios, ¿no? Para poder realizar los ejercicios de manera idónea y que haya una supervisión constante, dando como un resumen de lo que es responsabilidad en gimnasios. Para concluir, quiero hablar de las responsabilidades en las que puede entrar un entrenador deportivo, que son de 3 tipos. Digamos que pudiéramos separarlas en leves, graves y muy graves, ¿no? Las responsabilidades. No es lo mismo que a una persona se le caiga o se caiga de la caminadora y solamente se lesione, tenga un moretón, ¿no? A que una persona se caiga de la caminadora, se rompa la nariz, a otro más arriba, a que yo como entrenador cometa un acto de violencia y le rompa la nariz, ¿sí me explico? Entonces va subiendo como de categoría. La primera responsabilidad, que es la más leve, de carácter administrativo, quiere decir que la conducta del entrenador ha infringido algún tipo de reglamento, algún tipo de código de conducta, el reglamento del gimnasio, si estoy en una federación o en una asociación deportiva, algún código, etcétera, y se me va a sancionar de esa manera, se me va a suspender, se me va a expulsar, ¿no? Que es lo peor que puede pasar inclusive en el deporte, y hasta ahí. En el caso de la responsabilidad, la segunda que va subiendo, ¿no? Es la responsabilidad de carácter civil. Ahí hablamos como tal que el actuar del entrenador deportivo debe ser reparado a través de una cuestión económica. No sé, hubo una inadecuada dosificación de las cargas de entrenamiento, no se hicieron pruebas, por ejemplo, a las personas, no se sabía en qué estado de salud, en qué estado físico estaba, y le pongo peso de más, empiezo a hacer, no les doy adecuadas pausas de descanso, la persona se lesiona. Ahí puede exigir una reparación del daño, sí. Ahí puede exigir inclusive, es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, en México no tanto, pero que demanden, allá es el país de las demandas, acá no, pero sí se puede demandar inclusive al entrenador por esa situación. La tercera, que ya es más grave, ¿no? Que es lo más grave
que puede pasar es una responsabilidad de carácter penal. Ahí quiere decir que la actividad o la acción que realizó el entrenador deportivo se traduce en algún delito. Llámese robo, llámese abuso sexual, llámese violación, llámese secuestro, llámese etcétera, etcétera. Ahí hablamos de una rayita, digamos, más arriba. Ahora, hay lesiones, esto también es importante, ¿no? Hay un delito que se llama el delito de lesiones, que las lesiones que tardan en sanar más de 2 semanas se pueden tipificar también en ese sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y tomar en consideración los consejos o los tips que se les dan para que decimos papelito habla, ¿no? Cualquier situación, por ejemplo, que suceda entrenando a un niño, a un adulto mayor, tener siempre tú la documentación, tener aparte de los 3 documentos que comentaba hace ratito, el certificado, el cuestionario y la carta responsiva, tener, por ejemplo, toda la planificación, ¿no? En el caso de las sesiones que se lleven con los entrenos, con los atletas, etcétera, etcétera, tener todo, decimos papelito habla, ¿no? Cualquier cosa, tener un pequeño, siempre les recomiendo un pequeño expediente por cada uno de sus entrenos. Yo sé que a veces es mucho papeleo, ¿no? Pero es para protegerlos a ustedes. Cualquier situación, tú sacas el expediente o sabes a quién hablar, por ejemplo, teléfonos de emergencia, ¿qué pasa si mi entreno de repente se me desmaya? ¿Qué pasa si empiezo a tener un ataque de asma? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso sí, siempre les recomiendo también tomar un curso de primeros auxilios, eso es básico. Es como si a los abogados nos dijeran, oye, no sabemos redactar, eso es básico, ¿no? Pues sobre todo para la actividad a la cual ustedes se están dedicando. Siempre termino con un ejemplo que incurre en los 3 tipos de responsabilidad, que es un acto de violencia. Por ejemplo, si en un si en un evento deportivo existe un altercado, ¿qué tipo de responsabilidad puede incurrir, ¿no? Supongamos que estamos en plena competencia y existe un confrontamiento a golpes. ¿Me pueden sancionar por parte de la federación o asociación deportiva? Sí. ¿Pueden pedirme la reparación del daño o la responsabilidad civil, que se traduce en dinero? Puede ser, si le rompí la nariz dolosamente y la otra persona tiene que operarse, le sale en cierto gasto, sí, puede ser. Y la tercera, de carácter penal, depende de la lesión, depende si tarda en sanar más de 2 semanas, depende cuánto tiempo. Y bueno, en términos generales, les digo, esa sería ahora sí que la charla, los tips que pudiera compartirles de manera muy general. Aquí les dejo mis redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Mi nombre es Patricia Muñiz y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por su atención.